Me escuchan y ven todos, ¿verdad? No hay ningún tipo de problema. Entonces, sí. Bueno, como le mencioné al comienzo, entonces nuestro tema es, continuando siempre con el tema de la complexión o sea, de textos, vamos a estar hablando ahora de los tipos de estructura en serie que existen dentro de un texto. Y bueno, tenemos los géneros literarios, que son la más amplia forma orgánica, modelos de realización de las obras literarias, se pueden dividir en tres categorías genéricas: la lírica, la épica o narrativa y la dramática. Bueno, en resumen, el tipo de género literario nos define si estamos hablando de algo que sería más poético, como más habla acerca del canto, o si estamos en un tipo de texto que nos esté narrando algo, o sea, un cuento, una novela. Las leyendas también entran dentro de este género. Y por último, tendríamos la dramática, que abarcaría los que son los teatros, ¿verdad? Los guiones, donde la mayor parte de la narración de la historia es a través de los diálogos de los personajes. En primer caso, entonces mencionamos que teníamos la lírica. En los textos líricos se caracterizan por presentar la realidad desde el punto de vista del sujeto, muestran la visión íntima y personal del ser humano. En ellos el poeta habitualmente expresa sus sentimientos, pensamientos, estado de ánimo o vivencias, aunque también las puedes atribuir a otro sujeto diferente. Predomina el empleo de la primera persona y la actitud subjetiva del narrador. En la lírica, la modalidad de expresión por excelencia es el verso. La lírica en realidad nació en la época de los griegos, ¿verdad? Y se llama lírica porque comenzaba, o sea, esto se cantaba en realidad, por eso es lírico. Y el canto, ¿verdad? O el acompañamiento instrumental del poema que recitaban era a través de un instrumento que se llamaba la liria. Entonces se paraban en las plazas, ellos como que entonaban la música o su poema, ¿verdad? Entonces salía, no era una narración normal como ahora, por ejemplo, yo me estoy expresando, que estoy hablando nomás, sino que ellos realizaban como que entonando o dándole un tipo de armonía a lo que estaban diciendo o estaban expresando en ese momento. Y siempre es muy metafórico lo que está expresando, ¿verdad? Suele hablar de sentimientos, de lo que siente el autor. Y dentro de esta categoría tenemos los poemas y también tenemos la música. La música, por ejemplo, que generalmente vemos, siempre habla de un sentimiento, puede ser de amor, desamor, traición. Entonces, obviamente no cuenta la historia en sí, sino que va recitando a través de elementos metafóricos. Acá, por ejemplo, tenemos un ejemplo que justamente es un himno a las estrellas de Francisco Quevedo, y dice: a vosotras estrellas, alza el vuelo de mi pluma temerosa, del piélago de luz ricas centellas, lumbres que encienden triste y dolorosa a las ezequías del difunto día, huérfana de su luz la noche fría. Ejército de oro que por campaña de zafir manchado guardáis el trono del eterno coro, con diversas escuadras militando, argos divinos de cristal y fuego, por cuyos ojos vela el mundo ciego. Entonces, en el caso de los poemas, ¿verdad? La poesía, nosotros habíamos visto la clase pasada, que era una clase súper larga, en justamente el tema de los ritmos y las rimas, ¿verdad? Entonces, a través de estos dos métodos, nosotros generamos luego ya un tipo de armonía dentro de los diferentes versos que tenemos por acá. Acá todos estos eran versos, y estos versos formaban, tipo, al agrupar estos versos, ya teníamos estrofas. Entonces, a través de esto nosotros generamos ya un tipo de ritmo, ¿verdad? O un tipo de armonía. Estamos entonando o medio que cantando lo que leíamos. Ya no era más una narración plana, ya no leemos por leer, sino que se le agregaba algún tipo de sonidito. Y como mencioné, estaba la música y también teníamos el himno, ¿verdad? Que acá yo, por ejemplo, puse un ejemplo y para escuchar un 10 segunditos, porque si no, YouTube no banea, ¿verdad? Pero Y así me la música, recuerdes por y ejemplo, tengas presente ¿de qué trata? que Yo mi les digo, ¿verdad? corazón está colgando en tus manos. Y se refiere justamente al recuerdo de la persona y a cómo nosotros tipo sentimos lo que se siente el autor hacia la otra persona. Obviamente no está contando ni narrando así directamente, no dice
tipo yo te quiero, yo te amo, sino cuenta a través de poesía o de metáforas lo que esa persona está sintiendo por la otra persona a la que se le está enviando la música. Entonces la música es un tipo de lírica muy común y que donde uno expresa sus sentimientos y famoso que siempre hacen ese que, ay, me dedico a tal música, bueno. Entonces, eso sería un tipo de lírica. Obviamente la persona no canta como antes se hacía, ¿verdad? Pero igual la música representa a ese grupo o a ese género de literario. Y aparte también tenemos el himno nacional. Vamos a escuchar otra partecita que dice. Bueno, entonces está el himno, la función del himno siempre es tratar de enaltecer algo, en tratar de dar sentido a una idea. Bueno, en este caso el himno nacional obviamente es darle idea de patriotismo, ¿verdad? Darnos esa identidad como paraguayos. Y bueno, en los dos versos que vimos, hablaba justamente lo que representa el Paraguay, que es una nación fuerte, ¿verdad? Y que todos, como habitantes, ¿verdad? Tipo, es como que nuestra característica o nuestro tipo de raza, ¿verdad? Que somos la raza guaraní, que se dice, ¿verdad? Tipo, que somos gente que defiende lo que pensamos, ¿verdad? Y que vamos a estar siempre al frente de nuestro país. Entonces, todo esto se expresa a través de manera metafórica, como dije. No hay una expresión directa, sino se hace de esa manera, siempre dando mucho sentimiento, dando muchas emociones, ¿verdad? En lo que nosotros estamos expresando. Y de manera cantada siempre. Puede ser a través de poemas donde entonamos, no necesariamente estamos cantando, pero sí después ya dentro de los himnos, la música, donde sí ya estamos cantando o entonando una melodía. Después tenemos el tipo épico narrativo. En la obra narrativa se presenta una realidad ficticia o realidad representada, mundo de ficción, como si fuese el mundo exterior un objetivo, es decir, de forma ajena al autor, ¿verdad? Entonces, en resumen, el épico narrativo viene justamente de los tipos de textos narrativos que eran, si se acuerdan, los cuentos, las leyendas, ¿verdad? Las novelas también, que es donde se va narrando un suceso o una historia y alrededor de esa historia van ocurriendo diferentes situaciones. Entonces, esa es lo único, la definición de narrativo, que es algo más largo, algo donde se narra, ¿verdad? No hay cantos, sino es algo que donde uno va narrando y puede tener, como vimos, primera persona, en segunda persona o en tercera persona. Y como tipos o sea, serían subgéneros, ¿verdad? Una subdivisión de lo que es el épico narrativo, el principal y el que más se le atribuye es a la novela, que es una extensa y compleja narración en la que predomina la narración sobre los demás modos de locución, aunque también aparece la descripción y el diálogo. Se presentan diversas y complicadas acciones en torno a uno o más personajes en espacios diversos y diferentes épocas y tiempos. Entonces, una novela es como una historia, pero muchísimo más larga, y en esa historia generalmente, cuando estamos hablando de la narración, casi todo es de manera narrativa. O sea, no se canta, no hay un diálogo. Puede haber diálogo también, pero no es la principal forma en la que se está narrando la historia. O sea, la historia se narra a través de lo que se describe, lo que describe el autor, lo que describe el personaje, ¿verdad? De acuerdo como decía en tercera o primera persona. Y los libros, entonces, los libros gruesos serían los que más representan el tipo de la novela, donde nos van contando historias. Por ejemplo, puede ser El fantasma de la ópera, que es una novela muy viejita ya, verá, y una novela extensa donde nos vas contando la historia de justamente de un individuo y de una chica, y bueno, ambos tienen un romance y a través de ese romance va ocurriendo diferentes situaciones que ponen en riesgo ese romance. Bueno, después tenemos 20.000 lenguas de viaje submarino, Moby Dick, bueno, todo eso son diferentes estilos o diferentes tipos de novelas, justamente donde nos van narrando lo que sucede. Y es siempre una historia ficticia, ¿verdad? Ya sea en un mundo real, o sea, como habíamos mencionado en la clase pasada, que puede ser algún hecho histórico, ¿verdad? Basado en la vida real, pero que no necesariamente es 100% real, o sea, no es un documental, no es un monólogo tampoco, sino es una historia que va contando y va poniendo lo que el autor piensa que sucedió en ese momento, pero no necesariamente eso es lo que sucedió al 100%, como en el caso que mencionamos el Titanic, por ejemplo, que es una película ficticia, ¿verdad? Pero que está basada en algo real. Entonces, esa sería la novela. Acá tenemos un ejemplo, ¿verdad? Una pequeña novela que es La Guerra de la Paz, de León Tolstoy.
Tolstoy. Y mi objetivo mañana no consistirá en pichar y en matar, sino en evitar que mis soldados huyan del terror que les invadirá a ellos y a mí. Mi objetivo consistirá en que marchen juntos y asusten a los franceses y que los franceses se asusten antes que nosotros. Nunca ha sucedido ni sucederá que dos regimientos hayan chocado y peleado y es imposible. Acerca de Schengenberg, escribieron que chocamos de ese modo con los franceses, yo estuve allí y no es cierto, los franceses huyeron, si hubieran chocado habrían estado luchando hasta que todos hubieran caído muertos o heridos y eso nunca sucede. Bueno, entonces en este pequeño fragmento lo vemos que casi todo es narrativo, o sea, no hay como que un diálogo. Si se dan cuenta, esto está, o sea, se está expresando en primera persona como si fuera que el sujeto es el protagonista, o sea, el autor es el protagonista, el que nos está contando, nos está narrando la historia y va desarrollando a través de un hecho. Por ejemplo, en este caso sí es un hecho histórico basado en algo real, pero obviamente no sabemos qué pensaba el protagonista en realidad, que es un soldado, entonces nosotros nos vamos imaginando o vamos inventando y agregando ciertas cosas. Después tenemos el cuento, que es lo mismo que el narrativo, entonces, pero hay una pequeña diferencia que es cortito, ¿verdad? Entonces, la narración breve en torno a una única y muy condensada acción central en la que intervienen pocos personajes y suele ser de origen folclórico y muy antiguo. En un caso, por ejemplo, que todo el mundo conoce, por ejemplo, la historia de los tres cerditos, eh, Caperucita Roja, ¿verdad? Tricito de Oros, esos son cuentos porque son sucesos ficticios siempre que suceden, pero de manera corta, o sea, no es que haces toda una historia larga, no hay tanto detalle que agregar, no hay muchas cosas que contar, sino es decir, por ejemplo, los tres cerditos, bueno, cada uno construyó su casita de los diferentes materiales que ya sabemos todo, ¿verdad? Y bueno, vino el lobo, sopló y hasta llegar al final donde la última casa no se cayó y eso. Entonces no hay como que una historia súper larga que contar, sino algo súper corto, no tiene muchos detalles y y en el que intervienen pocos personajes, como dice. Entonces, Caperucita Roja, por ejemplo, es dos nomás luego que es Lobo y Caperucita Roja. Y Ricito de Oro también son poquísimos personajes. Y esos son cuentos, o sea, son historias cortas donde no hay mucho desarrollo de lo que sucede o no hay tampoco mucha descripción detallada del ambiente, de cómo son los personajes y demás, sino es como que en pocas palabras tenés que entender e imaginarte lo que vos querés. Como ejemplo tenemos El corazón del ator de Edgar Allan Poe, que dice, presenten atención ahora, ustedes me tomaron por loco, pero los locos no saben nada, en cambio si hubieran podido verme con qué habilidad procedí, con qué cuidado, con qué prevención, con qué disimulo me puse a la obra, jamás fui más amable con el viejo que la semana antes de matarlo. Todas las noches, hacia las 12 hacía yo girar el picaporte a su puerta y la abría o tan suavemente. Entonces, el cuento sí ya es más expresivo que la narración. Por ejemplo, acá al final vemos que ya está de manera exclamativa y tipo está diciendo como que le está dando placer lo que está haciendo, ¿verdad? Entonces, el cuento en resumen es como la narración, solo que es más corto, no es tan detallado como la novela y suele haber muy pocos personajes. Después tenemos la leyenda, que es un cuento poema breve de asunto tradicional o vagamente histórico en un ambiente misterioso y elementos fantásticos y sobrenaturales, basado en un hecho real. Bueno, en la leyenda, nosotros, por ejemplo, como país tenemos muchísimas leyendas, la leyenda de Ñandutí, por ejemplo, que justamente nos cuenta la historia de cómo supuestamente se creó el Ñandutí. Entonces, es un cuento, ¿por qué es un cuento? Porque es algo corto, hay pocos personajes otra vez, todo detallado, pero la diferencia es que es como que la explicación de algo o el nacimiento, el surgimiento de algo, tratando de explicar cómo sucedió eso, cómo se creó eso. Entonces, como mencioné, la leyenda del Ñandutí justamente es tratar de explicar cómo nació el Ñandutí, ¿verdad? Y todo es obviamente súper ficticio, muy exagerado, para dar esa identidad, ¿verdad? De como que de algo misterioso. Entonces, siempre lo misterioso llama la atención. Después otra leyenda, por ejemplo, la de la Virgen de Cacupé, ¿verdad? Que se va y talla a la Virgencita y tiene problemas. Bueno, entonces eso también es un tipo de leyenda. Y tenemos muchísimo el Elicuá, ¿verdad? De varios personajes también de nuestra propia cultura o nuestro folclore que incluye a la leyenda. Entonces la leyenda es un cuento también, pero ese cuento es algo histórico para nosotros. ¿Por qué? Porque es histórico, porque trata de explicar algo que nosotros tenemos, algo de nuestra cultura, algo de nuestra historia, pero obviamente es re ficticio, o sea, no,
tiene nada que ver, como por ejemplo el caso del tesoro de la guerra que se esconde y que bueno, o sea, sabemos que es histórico que hubo tesoros que se escondieron bajo la tierra, ¿verdad? Que están escondidos por ahí, pero ya lo que se agrega después ya son obviamente momentos sobrenaturales o puede ser también ficticio, ¿verdad? Y que ya queda a cargo del criterio del cada uno, de acuerdo a cómo tiene sus religiones, creencias y demás. Acá como ejemplo tenemos entonces, dice Flor de Seibo. Antes de la llegada de los españoles a América vivía a la orilla del río Paraná una joven llamada Anaí. No era especialmente hermosa, pero su cantar deleitaba a todos los habitantes de su pueblo. Un día llegaron los invasores españoles, quienes destruyeron el pueblo y apresaron a los habitantes, que sobrevivieron al ataque. Anaí estaba entre ellos. Esa noche, cuando el carcelero se durmió, Anaí le clavó un cuchillo y escapó. Sin embargo, fue apresada poco después y en venganza por su rebeldía la ataron a un árbol y le prendieron fuego. Entonces, esta es una leyenda también que cuenta sobre la historia o la flor del ceibo. También está la de la yerba mate, ya mencionamos mucho de todo esto. Luego tenemos la fábula, que dice cuento didáctico moralizante del que se desprende una moral, que a veces es nombrada explícitamente al final en la moraleja. Los personajes suelen ser animales con cualidades humanas. La fábula, en resumen, es como que trata de darnos una lección, entonces por eso es algo moralizante, ¿verdad? Y muchas veces al final sí o sí tiene una moraleja, o como que, ¿qué aprendiste de esta historia prácticamente, ¿verdad? Y es súper ficticio, o sea, no es algo nada real, sino que nos da a entender, como que nos da a apreciar qué, qué es valor, qué es, cuáles son nuestros valores, cuál es nuestra ética, ¿verdad? Como por ejemplo el caso de la gallina de huevos de oro. Después otro tipo de moraleja sería la hormiga y la langosta o el grillo. Después están la hormiga perezosa y la hormiga trabajadora también. Bueno, esos son diferentes tipos de fábulas que justamente nos enseñan así. Por ejemplo, la de la hormiga sabemos que siempre hay que trabajar, pero ahí no hay que tipo ser vagos ni perezosos. Después está la de la gallina de huevo de oro, ¿verdad? O el pato de huevos de oro, que también nos enseña justamente el tema de no ser avaricioso. Entonces, siempre hay una enseñanza de acuerdo a un valor moral en nuestra sociedad. Entonces, se trata de lo que para nosotros es moralmente correcto y de acuerdo a eso se va creando como que cuentos ficticios y que generalmente suelen ser animales. O sea, como mencioné, todas estas fábulas que mencioné ahora, por ejemplo, son animales y el que vamos a ver de ejemplo también es justamente de animales. ¿Qué sería la liebre y la tortuga? Bueno, este todos conocemos, ¿verdad? Que es justamente la liebre que tipo quiso ser orgulloso y vanidoso y le pidió a la tortuga para correr y al final la liebre tan orgullosa y narcisista que era, terminó durmiéndose huevo la siesta esperando a la tortuga y se durmió tanto que la tortuga le terminó pasando y ganó la carrera. Entonces, la moraleja justamente es no tomar de menos a tu prójimo, ¿verdad? No hacerle de menos ni no ser una persona muy soberbia o pedante como se suele decir. Entonces siempre nos va a dejar las fábulas algún tipo de moraleja, algún tipo de enseñanza dentro de una historia. Y por último, habíamos hablado del género dramático. En las obras dramáticas se presentan uno o varios conflictos generados por unas interrelaciones de unos personajes que, sin que el autor los presente ni describa y sin que digan qué hacen o sienten, dialogan entre sí y actúan durante ciertos momentos, unidades de tiempo en uno o varios lugares. Entonces el género dramático suele ser la obra de teatro o las películas. ¿Por qué son género dramático? Porque van agregando diferente drama a través de lo que nosotros vemos, ¿verdad? A través de las expresiones que hacen en su cara. Y todo es dialogado, o sea, todo se desenvuelve en ese momento de diálogo. O sea, no es que hay alguien que está narrando y está describiendo la historia, sino que los personajes siempre están hablando. Puede haber momentitos donde hay una voz detrás o de cámaras que está contando esa partecita de la historia, pero suele ser algo breve nomás. No es que cuenta toda la historia y al final termina como que haciendo dos o tres diálogos nomás en toda la obra, sino es una obra que mayormente es dialogada y a través del diálogo entonces se generan diferentes tipos de emociones, puede ser sorpresa, suspenso, eh, alegría, ¿verdad? Risas, tristezas, gritos. Entonces todo eso se genera y nos va describiendo qué va sucediendo en ese momento. Aparte de que nosotros podemos ver y visualizar qué sucede. Pero en caso de que sea algo auditivo, por ejemplo, el caso de los audiolibros que son más tipo uno escucha, ¿verdad? Entonces
a través del diálogo, a través de los ruidos que se generan, uno se va imaginando qué va pasando. Y como ejemplo tenemos el caso de Romeo y Julieta, entonces donde vemos que hay un diálogo para Romeo y hay un diálogo para Julieta, y ellos dos van hablando y van transmitiendo y contando qué sucede, sin que el autor tenga que ir escribiendo o narrando así parte por parte qué va pasando, sino en momentos detallados donde capaz a través del diálogo no se puede entender, no se ve, entonces ahí como que entra o se mete el autor a describir qué va sucediendo. Entonces esos serían los tipos de géneros que tenemos, y ahora vamos a entrar en los tipos de funciones o niveles del lenguaje. Los tipos de funciones o niveles se pueden aplicar a los tipos de género, o sea, el género define su género, como es normal ahora. Y los tipos de niveles y funciones del lenguaje nos dicen qué función está haciendo el lenguaje con el que estamos hablando, y vamos a ver también más adelante cuáles son esos niveles. El lenguaje sirve para comunicarse, transmitir información, y el lenguaje humano es el vehículo de transmisión del pensamiento. Aparte de estas dos funciones básicas, se ha estudiado la existencia de otras funciones relacionadas con cada uno de los elementos de la comunicación. Entonces tenemos la función referencial o representativa. Esta función está presente casi en cualquier tipo de mensaje y sirve para informar objetivamente cualquier aspecto del mundo real o de universos imaginarios. Hoy es miércoles, me gusta la sopa, las ondinas habitan en el fondo de las zonas acuáticas, etc. Entonces, o sea, un tipo de lenguaje, ¿verdad?, de función referencial junta- cumple esa función de decirnos qué está pasando en ese momento o describirnos cómo es el ambiente, ¿verdad? Cómo está el clima, puede ser, cómo era el momento en el que se desarrolla la historia, qué vestidos tenían, qué ropa vestían. Bueno, entonces todo eso nos va definiendo la función representativa. Como ejemplo, va citando así varios fragmentos. El arribo de la selección a Venezuela se producirá en la noche del domingo, entonces acá justamente nos está informando acerca del cuándo va a llegar el equipo de Venezuela, y nos dice que va a llegar en la noche. Después el joven tiene 19 años, entonces nos vuelve otra vez a indicar cuántos años tiene el joven. Entonces nos está detallando y nos va describiendo el personaje o la situación en la que está hablando. El trabajo estará listo para el lunes próximo. La ventana se rompió, pero nadie vio qué ocurrió. El parto no estaba programado para hoy, el pan está en el horno, los medios describieron el evento como multitudinario. La avería no puede arreglarse. 3 días más tarde descubrió que el error había sido suyo. Los precios de este comercio son un 10% más caros que los nuestros. Entonces, en síntesis, la función referencial o representativa es informar o describir o contar algo. Eso es más. Entonces, si te está contando algo, es un tipo de función representativa. Por ejemplo, cuando nosotros hablamos con nuestros amigos y le contamos cómo está el clima o cómo era en el momento que pasó ciertas cosas, ¿verdad? Cómo era, qué hora era, si era de noche, cómo estaba en la calle, por ejemplo, que si un robo. Entonces le contamos, sabes que en ese momento, tipo, era muy de noche, luego no había luz, tenía pinta de que era peligroso. Entonces nosotros justamente estamos describiendo, como que le estamos informando cómo era el ambiente en el que se desarrolló la situación que estamos contando. Luego tenemos la función expresiva o emotiva, que indica el estado emocional del emisor, su actitud ante el contenido de lo que está diciendo o su nivel sociocultural. Los procedimientos lingüísticos propios de esta función son las interjecciones hay o, ¿verdad?, que son exclamativos, y las oraciones exclamativas, alteración del orden de las palabras, empleo de aumentativos y diminutivos y determinados vocabularios. Entonces, la que es la función emotiva es justamente darle más emoción, o sea, está comunicando la emoción del personaje. Por ejemplo, cuando es un cumpleaños y bueno, grita la persona de sorpresa, ¿verdad? Por ejemplo, hace oh, ¿verdad? Cuando está ovacionando, entonces la gente grita oh también, ¿verdad? ¿Y qué quiere decir eso? Que es como que una especie de sorpresa, ¿verdad? De impacto que tiene esa persona. Y generalmente suele ser de forma exclamativa porque estamos como que al ser algún motivo nosotros siempre tratamos de elevar lo más que se pueda. O sea, le ponemos en el nivel más alto para que el que nos está leyendo o el que nos está escuchando pueda como que entender nuestra emoción, ¿verdad? Entonces casi siempre es de manera exclamativa y siempre aumentativo, diminutivo, ¿verdad? Como el caso de decir chiquito, ¿verdad? Era tierno, entonces
todo ese hito, ato, entonces no va indicando que cómo era la situación, tratando de agrandar o disminuir, ¿verdad? ¿Por qué? Porque siempre cuando nosotros nos tratamos, nos enfocamos en el lado emocional, como no hay una palabra que indique nuestra emoción, tratamos de que el receptor sienta esa misma emoción que nosotros tuvimos en el momento de presenciar el suceso. Entonces, tratamos de hacerlo lo más grande posible, ¿verdad? O lo más pequeño de acuerdo al contexto, para que esa persona también pueda reaccionar y nosotros veamos a través de su reacción como que, él me entendió lo que yo sentí. Entonces, esa es la función de la expresiva emotiva. Y como ejemplo dice, qué gusto, al fin nos conocemos. Entonces está de manera exclamativa porque indica que es tipo el personaje que está hablando, está súper feliz, ¿verdad? De conocerse, está re alegre, gozoso, ¿verdad? Por todo lo que está viviendo. Luego tenemos que obra de teatro magnífica, otra vez en exclamativo, indicando el asombro de la persona. Después dice, me siento muy bien, estoy muy agradecido por toda tu ayuda, ya no lo soporto, ojalá mañana salga el sol, hacía un frío insoportable que me llegaba hasta los huesos, o verdad, que ya vimos que es un tipo de detergestión, estamos desesperados por encontrarlo, ya no sé qué hacer. Entonces, todos estos nos están contando algún tipo de emoción que está pasando o viviendo el personaje que está hablando. Luego tenemos la función apelativa o conativa, es que mediante esta función el emisor espera conseguir una reacción o respuesta por parte del receptor. Es la función propia del mandato y de la pregunta. Es característica de la publicidad, utiliza recursos lingüísticos como el imperativo, preguntas, diminutivo y determinado vocabulario. Entonces la connotativa es justamente tratar de conseguir algún tipo de, como dice, reacción o respuesta por parte del que me está escuchando. So, cuando nosotros realizamos una pregunta, siempre tiene un diferente tono a cuando hablamos. Por ejemplo, cuando yo digo, ¿qué hora es hoy, verdad? O sea, ¿qué hora es? Y hay como que un sonido diferente a decir, ¿qué hora es? O sea, de manera plana. Y entonces, eso nos determina que nosotros, tipo, a través de esa manera, por ejemplo, si yo digo, ¿entendieron, verdad? Y yo voy a decir, tipo, que yo voy a esperar que ustedes me hablen y me respondan. Entonces, esa es mi idea, o sea, esa es mi función que yo estoy hablando, o sea, que yo estoy transmitiendo al hablar, que justamente ustedes me puedan responder. Entonces, esa es la función connotativa, es tratar o conseguir algo. Como ejemplo tenemos cierre la puerta, ¿verdad? Que es está de manera imperativa, o sea, está como que dándole una orden para que la persona cierre. ¿Quién de ustedes es Juan? Está preguntando, obviamente esperando a que alguien le responda. No fumar, justamente una orden otra vez de manera imperativa que comunica una restricción. ¿Puede atenderme, por favor? Entonces acá es otra vez una súplica ya. Entonces esperando a que alguien le dé la atención que está necesitando en ese momento. Lleve dos y pague uno. Acá es un tipo de marketing, verá, tratando de citar a la persona para que compre su producto. Vota el partido ecologista, otra vez otro tipo de tratar de influir en su decisión en cuanto al partido que tiene que votar. Batir durante 5 minutos en velocidad máxima, otra orden, traer la bandeja. Ayuda a la señora, por favor, no deje pasar esta oportunidad única. Entonces, todo esto lo que está haciendo es como que hacerle pensar a la persona y tipo tratar de convencerle a que haga lo que uno está comunicando. Después tenemos la función poética, que es propia del lenguaje literario, aunque no exclusivamente de este, pues la publicidad, refráneo o la lengua coloquial utilizan a menudo los recursos propios de esta función. Gracias a la función poética, el receptor experimenta una sensación de sorpresa y muchas veces una sensación estética. Entonces, el poema, o sea, la función poética es contar algo de manera más artística, de manera más dramática, darle algún tipo de emoción a lo que nosotros estamos hablando. Y acá tenemos varios ejemplos, en donde usamos mucho la metáfora, ¿verdad? Que dice, en casa de herrero, cuchillo de palo, le dieron gato por liebre, la luna resplandece en el cielo nocturno, el que madruga, Dios le ayuda, tres tristes con bien trigo no trigal, tal palo, tal astilla, más vale pájaro en mano que cien volando, no hay mal que por bien no venga, el oro y el moro prometen en la torre de oro, cuando hay hambre no hay pan duro. Entonces, todos estos son, por ejemplo, refranes que nos trata de decir algo, ¿verdad? O sea, en el caso del que madruga, Dios lo ayuda, sabemos que lo que se refiere es que mientras más uno trabaja y más se esfuerce, mayor va a ser la recompensa. Pero me decir todo eso, ¿verdad? Entonces,
uno utiliza algún tipo de refrán para tratar de sintetizar toda esa idea. Y de tal palo, tal astilla también es otro tipo de refrán que usamos muchísimo, ¿verdad? Que indica que así como es el papá, la mamá, ¿verdad? O pues el profesor también va a ser su discípulo. Entonces, que uno tiende siempre a copiar lo que uno ve de la otra persona, o sea, de su ídolo, de la persona que tiene como referencia. Entonces, este sería el tipo de estilo, la función de estilo poético. Y después tenemos la función metalingüística, que se da esa función cuando la lengua se toma a sí misma como referente, es decir, cada vez que utilizamos la lengua para hablar de la lengua. O sea, la metalingüística es cuando nosotros hablamos de nuestro propio idioma. Por ejemplo, los diccionarios donde va citando algún tipo de palabra y va dando la definición. Entonces, esa sería la función metalingüística. O los libros de castellano, ¿verdad? Donde te dicen que, por ejemplo, con las palabras llanas se acentúan en tal lugar, no llevan tilde. Bueno, ahí está explicando o hablando acerca de tu idioma, la lengua, ¿verdad? O sea, la lengua es tu idioma. Y vamos a ver los diferentes ejemplos que dice la primera palabra, después de un punto se escribieron con mayúscula, entonces acá está dando, nos está explicando, ¿verdad? Nos está indicando cómo se utilizan las mayúsculas. Pues el término hermoso es sinónimo de bello. Por es una preposición. Las palabras agudas se acentúan en la última sílaba, pero solo llevan tilde cuando terminan la letra N o S en vocal. Entonces acá está explicando justamente el tema de las palabras agudas cuando se acentúan. ¿Qué quiere decir cortar por lo sano? La conjugación de los verbos indica la persona, el número y el modo. La palabra banco es polisémica, ya que puede referirse a un asiento o una institución bancaria. La letra H es muda, pues no se pronuncia al hablar. Y bueno, en síntesis es hablar de lo que es tu idioma, explicar para qué se usa, cuáles son los diferentes casos. Entonces, todo lo que tenga que ver con el idioma es un tipo de metalingüístico. Después tenemos los diferentes tipos de nivel. Entonces, hasta acá no hay ninguna pregunta. En lo que se refiere a la función del lenguaje. Si alguien me puede responder, porfis. No, ninguna duda. Bueno, entonces ahora vamos a pasar a los tipos de niveles del lenguaje. Ya vimos las funciones del lenguaje, que era lo que trataba de comunicar el, el que está hablando. Y ahora vamos a hablar de los tipos o niveles que tienen el lenguaje. De acuerdo a como que tu nivel social sería en el que te estás formando, o sea, tu nivel en realidad de conocimiento en cuanto a la lengua o a tu lengua que estás hablando. Entonces la lengua culta es el primer nivel que vamos a estar hablando y dice es un tipo de lengua estándar que es sometida a la norma y capaz de formulaciones complejas. Se caracteriza por la selección léxica y la complejidad sintáctica. Permite a quien habla comunicarse en circunstancias muy diversas y a propósito de los temas más variados, oralmente o por escrito. Entonces, la lengua culta, en síntesis, es el tipo de manera en el que nos expresamos cuando estamos hablando con alguien superior a nosotros o cuando estamos hablando con un cierto público, pero no son nuestros amigos ni conocidos, sino son diferentes gentes, ¿verdad? Que tienen un distinto nivel, ¿verdad? Cultural, vamos a decirte, en el que no nos vamos a expresar así como tu capé ni nada de esas cosas, sino usted, ¿verdad? En dama y caballeros, por ejemplo, que se suele usar mucho. Entonces, ese es un tipo de lenguaje culto donde no hay mucha coloquialidad, ¿verdad? O sea, no hay nada de nosotros, o sea, no es nada informal y siempre respetando a la persona, sería en resumen. Y acá tenemos el ejemplo que dice, señoras y señores, tengo el agrado de dirigirme a ustedes para hacerles saber que nuestra compañía se encuentra atravesando uno de los momentos más fructíferos de que fue fundada allá por el año 1940 por la familia O'Donnell. Entonces, acá vemos que justamente se está comunicando, el que está hablando del discurso, se está comunicando con los miembros, ¿verdad? Con los invitados de la compañía que fueron, o sea, justamente se limitó para hacer un agasajo, ¿verdad? De lo que fue ese año en cuanto a lo económico, en cuanto a las metas que se alcanzaron. Y nunca se va dirigiendo como que, o la gente, ¿verdad? Tipo, hay como que una presentación y siempre de manera tratando de respetar, ¿verdad? Todo y usando palabras ya técnicas, como que más amplias. Y, por ejemplo, tengo el agrado de dirigirme a ustedes, o sea, porque no le dicen nomás allá directamente, ¿saben qué gente pasó tal cosa? No, ¿verdad? O sea, hay un tipo de manera de hablar y de dirigirse justamente a este tipo de público. ¿Por qué? Porque justamente no son nuestros amigos
y es un evento ya que se tiene que tomar de manera seria, no se puede tomar como algo leve o algo sencillo, sino que para darle justamente ese nivel de, de que es algo serio, ya algo más complejo, entonces se coloca el lenguaje culto que vimos acá. Después tenemos la lengua vulgar, que es lo que usamos prácticamente día a día sería. Se define con relación a ella como carente de norma explícita y limitada a las necesidades prácticas de la vida diaria. Producida oral y coloquialmente, la lengua vulgar maneja un repertorio de signos mucho más limitados que el de la lengua culta y se muestra incapaz para usos intelectuales complejos, la ciencia, la técnica, el derecho, y socialmente especializados. En el límite, la lengua vulgar se caracteriza por transgresiones a las normas, incluso al sistema lingüístico, que suelen denominarse vulgarismo. Entonces, como ejemplo, bueno, vamos a explicar primero qué es el lenguaje antes de pasar los ejemplitos. El lenguaje vulgar entonces ya sería tipo ya nuestro lenguaje del día a día. Ahí sí le podemos decir a nuestro amigo capé, bro, man, lo que sea. Entonces no va a estar como que mal en nuestro entorno porque es como que nuestra manera de hablar, tipo cómo nos comunicamos y todas esas cosas. Este tipo de lenguaje, su característica principal sería justamente la falta o la pobreza de vocabulario en comparación a la culta, donde sí hay un mayor conocimiento de palabras, de expresiones. En cambio, en la lengua vulgar no hay eso, o sea, es más como que algo más cerradito, ¿verdad? Más pobre, hay pocas palabras con las que uno se va defendiendo y es lo que nosotros vimos ya en la primera clase, el tema de eso, aquí, ¿verdad? Que decimos, pásame eso, ahí se va fulano, por ejemplo, entonces todo eso son de manera vulgar, ya no culto, y generalmente suele tener bastante errores en cuanto a la ortografía o la pronunciación. Por ejemplo, en el ejemplito A tenemos que dice instituto, ¿verdad? Y le sacaron la N de instituto. Después absurdo, de absurdo, tenía que ser una B, una C. Pues B, prove, en de que, o sea, sería como que un diminutivo de probar. Después en el ítem C tenemos cansado, pa, de, agujero. En este caso, por ejemplo, es cuando uno elimina las, las palabras, o sea, las palabras que van delante y trata de achicar esa palabra para que sea, para decirlo lo más rápido posible. Que vamos a ver como un tipo de fonema un poquito más adelante. Después tenemos la aglutinación de palabras, está dicho, casae, campo, ¿verdad? El famoso mijo, ¿verdad? Que decimos, o sea, las mamás o los papás, ¿verdad? Que suelen decir, los abuelos también, que dicen mi hijo en vez de mi hijo, ¿verdad? O sea, cortan justamente esa palabra, porque muchas veces también ocurre como que una repetición de dos sílabas, ¿verdad? Que vimos también en la clase antepasada, el tema de cuando se repetían dos sílabas, como mi hijo, mi e hijo, que entonces, ¿cómo se produce eso? Muchas veces se acorta, ¿verdad? Que obviamente está mal, pero se tiende a acortar esa palabra y decir justamente mi hijo. Como ejemplo acá tenemos, mi amigo le puso los cuernos a la novia, obviamente es que le engañó, entonces decimos como eso de los cuernos, entendemos que algo de manera vulgar, o sea, ya no es más un lenguaje culto. Después, ¿para qué te doy consejos? Y después hacer lo que se te da la gana, entonces en vez del para qué, entonces dice para qué, ¿verdad? Y en vez de lo que se te da la gana, lo que quieras, sería la sustitución de las palabras. Después la vecina de enfrente habla hasta por los codos, que se refiere a que habla mucho. Esta película es más peor que la que vimos la semana pasada, mucho peor. Estaba aburrido, agarré y me fui a dar una vuelta. Entonces, o sea, acá se omitió la palabra entonces. Tú me llamaste esta mañana, ¿verdad? Entonces tendría que haber sido, me llamaste esta mañana más. Espero que no haya cola en el teatro. Y este haya obviamente no existe, pero decimos muchísimo. Y tendría que sustituirse por haya. ¿Qué horas son? Es al perro mordió mi almohada y me alcanzas el azúcar, el azúcar, ¿verdad? Entonces, generalmente lo que suele más presentar son los errores ortográficos. Este también se ocurre muchísimo el tema de cuando se confunden con el género del sustantivo o de la palabra que va enfrente. Entonces, cuando tenemos una palabra que es femenino y usamos un artículo masculino, como acá en este caso, por ejemplo, que la palabra era masculino y el artículo que usaron es femenino, entonces la azúcar.
Eso está mal expresado y para nosotros es súper difícil, más todavía cuando provenimos del guaraní, donde más nos confundimos, porque en el guaraní no hay esa, o sea, no se usan tantos los artículos, entonces como que no importa cuál artículo usas para definir si es, por más que sea masculino o de manera femenina. Y bueno, entonces en síntesis algún tipo de error, algo que nosotros hablamos mal, cuando la gente, por ejemplo, no sabe todavía la diferencia entre hay, de la exclamación que hay, ahí, y de ahí, del verbo haber, ¿verdad? Entonces suelen mezclar eso y suelen decir como es la manera que siente, ¿verdad? O cuando también hacen el diminutivo de que, ¿verdad? En vez de escribir que es la Q, la U, la E, ponen que nomás, o famoso, antes se decía el porfa, ¿verdad? No sé si ustedes ya van a ver, pero el que ponen así, por ejemplo. Entonces, este sería un tipo de lenguaje coloquial. Entonces, en vez de decir que, se dice que. Entonces, estamos justamente sacándole en varias palabras y obviamente está mal dicho. Tipo, eso no se puede pronunciar. Esto que, por ejemplo, no se puede pronunciar. Entonces, es algo como que mal hablado. Después, el por qué también que se suele reemplazar por la P y la Q. Después también así nomás, no sé si llegaron a ver, que, o sea, o nomás luego, que reemplazamos y ponemos nomás. Y todo eso son cuando queremos decir, por ejemplo, cuando tratamos de cortar algo. Entonces, son maneras que estamos justamente aplicando eso de un lenguaje más vulgar, más coloquial. Y acá vamos a entrar la diferencia entre el lenguaje coloquial y el lenguaje no coloquial. En primer lugar, dos grandes tipos de situaciones determinan los registros que pueden llamarse coloquial y no coloquial. Los hablantes pueden hallarse en un contexto inmediato y compartido, en un clima de espontaneidad y confianza, o bien pueden encontrarse en situaciones más formales y abstractas, sin que tal familiaridad se presuponga. Se habla en un caso de lengua coloquial, la de la casa, la de familia y la calle, y en otro la lengua no coloquial, la de enseñanza, la de las relaciones públicas y la de los medios de comunicación en masa. Entonces sería casi lo mismo de lo que vimos anteriormente, se pueden decir de ambas maneras. O sea, yo puedo decir el lenguaje coloquial como un lenguaje vulgar. O sea, se da a entender lo mismo. Y el lenguaje no coloquial como un lenguaje culto. Pero sí suele haber una pequeña diferencia entre ambos. O sea, entre, por ejemplo, el lenguaje no coloquial con el culto y entre el lenguaje coloquial con el vulgar. Que vamos a ir viendo más adelante. Para el lenguaje coloquial tenemos que su principal característica es la situación lingüística resulta determinante. La lengua coloquial permite eliminar elementos superfluos por evidentes o sobreentendidos y suple eventuales imprecisiones. Al tiempo, es redundante en aquellos aspectos que el hablante considera fundamentales en la comunicación, lo expresivo y lo connotativo predominan en ellas sobre lo referencial. Se trata, en fin, de una variedad inminentemente oral, aunque puede o no serlo una carta familiar, por ejemplo, ¿verdad? Entonces, las principales características sería el plano fónico, donde hay una cierta relajación de la realización de algunos fonemas, tendencia al guarismo fónico. En ese caso, por ejemplo, sería el tema de mi hijo, ¿verdad? Donde o sea, cambiamos el fonema que tiene que ser mi hijo, ¿verdad? A mi hijo nomás ya. Después tenemos la abreviación de palabras, tele, foto, em, cuando también sería cuando decimos algún producto de manera como que la empresa que le vende, por ejemplo, el famoso la Coca-Cola, o sea, la gaseosa le decimos coca nomás, o no sé, la pasta dental, ¿verdad? Nadie dice pasta dental, sino suele decir por la marca que consume más, tipo pasarme el Colgate, pasarme el Colino, ¿verdad? Entonces, en realidad su nombre es justamente pasta dental. Después tenemos la abundancia de entonación no enunciativa, interrogaciones, frases exclamativas, hay muchísimo de esto, o sea, el, siempre preguntamos, tipo, el que nos dicen algo y le decimos, ¿qué? ¿Qué? ¿Verdad? Y a veces ni entendemos, pero igual le volvemos otra vez a decir, ¿qué? Y después tenemos la abundancia de interjecciones, en tipo I, cuando contamos una historia y entonces en tipo que, ¿sabes qué? Pasó esto y entonces hacemos mucho, un uso muy, tipo que hablamos mucho con I, con entonces tratando de unir las oraciones a la idea que tenemos, porque justamente no tenemos de manera escrita o de manera detallada que queremos contar y nos estamos apurando, pensamos muchas cosas
Entonces se forman este tipo de abundancia y interjecciones. Después tenemos el plano morfosintático, que es el uso frecuente de pronombres personales y de palabras como uno, servidor, etcétera, con valor generalizado sustituyendo pronombres personales. Por ejemplo, el tema que hablé de gente, por ejemplo, cuando decimos en vez de ustedes o de señoras, señores, damas, caballeros, entonces decimos gente, después otro más. Tipo sería ignorar justamente ese sujeto, ese pronombre. Después tenemos el plural asociativo que integra ficticiamente al interlocutor. ¿Qué tal? Hemos dormido, famoso cuando alguien, por ejemplo, prepara una comida y viene y te pregunta para saber qué tal estuvo la comida y entonces te pregunta, ¿qué tal estuvo la comida? O en vez de decir eso te dice, ¿qué tal con mismo, verdad? Y en realidad él también se incluye dentro de ese qué tal con mismo, pero él se está expresando justamente para saber cómo se sintieron o cómo le pareció el alimento que ingirieron. Después tenemos dictéticos, es aquí de referencia situacional, cuando famoso decimos, aquí pasó tal cosa, o acá, se fue de acá para acá. Entonces, nosotros estamos como que no estamos detallando qué es en dónde se movía dónde, sino generalmente con nuestros dedos nomás apuntamos todo y el que está comunicándose con, o sea, el que está hablando con nosotros está viendo hacia dónde nos estamos refiriendo. Después tenemos la abundancia de palabras, vamos a decir palabras gramaticales, pues bueno, sea, como forma de transición, el famoso que decimos o sea, o no más. Entonces, después tenemos la elipsis, orden de las palabras más psicológico que gramatical, por la inclinación del hablante a decir primero lo que juzga más importante. Tendencia al vulgarismo. Entonces, el lenguaje coloquial es prácticamente como el lenguaje vulgar, solo que hay una diferencia en que el lenguaje vulgar se suele usar más cuando hay muchísimos errores ortográficos y suele estar destinado como a la clase, como que a la clase más baja, ¿verdad? Pero en realidad son los mismos, o sea, casi no hay ninguna diferencia. Después, la última característica del lenguaje coloquial es el plano semántico, el verbum mavius, que esto es palabra de significado muy vago que se utiliza para accionar cualquier objeto. Por ejemplo, cosa, pásame la cosa, mira esa cosa. Bueno, entonces eso sería, por ejemplo, el que estamos, como que no estamos dando le estamos dando un significado muy vago, algo muy, no tan detallado. Después chisme, verá cuando queremos contar algo, trasto, que es la basura. También tenemos escaso léxico oculto, o sea, hay un lenguaje muy pobre en cuanto a la riqueza de ideas, ¿verdad? Después tenemos pequeña tendencia a vulgarismos léxicos, palabras vulgares o jergales. Bueno, este ya sería más nuestro idioma. Por ejemplo, el famoso que decimos tem, era o añara. Bueno, entonces esos son justamente las tendencias ya que tenemos a palabras vulgares, ¿verdad? O jergales. También cuando tipo, nos sorprendemos o o nos enojamos, ¿verdad? Decimos hijo de, bueno, tal cosa, ¿verdad? Onde era co y bueno. Entonces, esos son tipo de pequeñas tendencias justamente al vulgarismo. Y por último tenemos el hipocorísticos, es decir, abreviaciones y formaciones efectivas de los nombres propios, ¿verdad? Menchu, Toñi, puede ser Menchi. Después, por ejemplo, cuando tenemos, no sé, María algo, entonces María Isabel y le decimos Marisa, por ejemplo. Entonces, esos son tipos de hipocorísticos donde nosotros abreviamos justamente o deformamos los nombres, pero de manera afectiva, o sea, como sería como tu apodo que tenés, pero en relación a tu nombre. Entonces, cuando, por ejemplo, en vez de decir Roberto, decimos Robert nomás, o en vez de decir Isabel, decimos Isa nomás. Entonces, ahí nosotros estamos justamente acortando las palabras. Y como ejemplo tenemos a lo mejor, ¿qué quiso decir? ¿Me entiendes? Y si vamos al cine en vez del teatro, entonces acá en vez de decir tiene que ser. Y si vamos al cine en vez del teatro, entonces le agregó este al de más y le ignoró el del. No ha visto la tele, estuvo de lujo, cambia esa cara, ¿quieres? Buenísimo, venga para acá mi hija. O sea, entonces son diferentes tipos de lenguaje coloquial. En nuestro idioma, hablando como paraguayos, nuestro mayor ejemplo ¿verdad? Que tenemos como lenguaje coloquial es cuando nosotros le añadimos el nada, ¿verdad? El co a las cosas, por ejemplo, el acaco, ¿verdad? Pásame nada. Entonces, ese nada y ese co en realidad no existe dentro de
del idioma castellano, o sea, del lenguaje, pero sí para nosotros es algo común y es algo que expresa, porque como somos un país bilingüe, entonces tenemos también, sabemos lo que significa al hablar en guaraní, ese na o ese ko. Entonces, muchas veces tendemos a hacer justamente esa unión entre ambos idiomas y metemos cosas del guaraní al castellano, así como dijiste el yopará, ¿verdad? Que en el yopará se mete cosas del castellano justamente en el idioma guaraní. Entonces, nosotros también hacemos a la viceversa y metemos cosas del guaraní y traemos al idioma castellano, ¿verdad? Famoso también el picó que preguntamos, ¿y si te pió eso? Entonces, ese pió es justamente del guaraní que indica que se está realizando una pregunta. Y nosotros traemos eso y le agregamos nomás a nuestro aula, ¿verdad? Después tenemos el lenguaje científico y técnico, que es el lenguaje que tiende a la universalidad, es interidiomático en la misma medida en que tiende a la designación objetiva de la realidad, es un discurso declarativo o referencial del que se hallan ausente tanto lo expresivo como lo apelativo. Entonces lo más importante es del texto científico con relación a lo demás, perdón, del lenguaje científico, es que no hay emociones, no hay nada, bueno, hay como que algo familiar, algo cálido, sino es algo más frío, tipo citar lo que pasa y ya está, hasta ahí. No, no te pregunta cómo estás, no te da una introducción, tipo no te dice vení, sentate, ahora, bienvenido, gente, no, no hay nada de eso. O sea, es contar nomás lo que sucede y ya está. Es un... A ver, ¿dónde me quedé? En emisores y receptores no importa en cuanto a individuos privados, sino en cuanto a miembros de la comunidad científica y del todo social cuya necesidad de saber universal representa. Los límites entre la ciencia y la técnica son fáciles de trazar conceptualmente. La primera pretende describir y explicar la realidad, mientras que la segunda trata de actuar sobre ella. Entonces, en definición, el lenguaje científico y técnico es cuando no hay esa calidez humana sería, sino es como que más un robot que se está detallando lo que sucede y ya está, tipo, no se busca tratar de caerle bien al receptor ni hacerle sentir bien, cómodo, sino es contar lo que sucedió, tratando de informar de manera siempre universal, o sea, lo más sencillo también, pero a la vez sin olvidar su carácter, que sería el carácter científico o técnico, entonces sin obviar palabras científicas o palabras técnicas y sin delimitar ciertos detalles. Como ejemplo tenemos en programación, un bucle infinito se refiere a una secuencia de instrucciones que se repite indefinidamente sin terminar. Entonces, en este caso sería un lenguaje técnico que no está hablando de alguien que es técnico en informática, por ejemplo, entonces no está contando cómo funciona una programación. El cirujano realizó una laparotomía para acceder a la cavidad abdominal. Entonces, este ya es algo más científico, donde está explicando qué se realiza en medio de un procedimiento médico. El esquema de modulación WAM, modulación de amplitud en cuadratura, permite transmitir datos a través de señales de radiofrecuencia. El cambio de condiciones produce un efecto hereditario, como en la época de florecer las plantas cuando se la transporta de un clima a otro. En los animales, el creciente uso o desuso de órganos ha tenido una influencia más marcada, así en el pato doméstico encuentro que en proporción a todo el esqueleto, los huesos de las alas pesan menos y los huesos de las patas más que los mismos huesos del pato salvaje. Y este cambio puede atribuirse seguramente a que el pato doméstico vuela mucho menos y anda más que sus progenitores salvajes. Entonces, Charles Darwin en el origen de las especies. Entonces, acá está explicando cómo fue el tema o sea, es prácticamente la evolución que hablaba Charles. Entonces, tipo, es algo frío, o sea, no, nunca te dice, te pregunta cómo está o te da una introducción, sino va citando nomás lo que quiere contar y tratando siempre de contar de manera sencilla para que todos puedan entender, pero obviamente sin rebajarse tanto a que sea un lenguaje ya coloquial, sino siempre respetando su significado científico. Y ahora tenemos el lenguaje jurídico y administrativo, que sería el último, donde se trata de un lenguaje que establece normas y que prescribe comportamientos, tiende de un lado a la impersonalidad y la generalización, pues se refiere al conjunto social y de otro a la exhaustividad, en cuanto a previsión de toda la complejidad que las relaciones sociales y políticas compartan. Su carácter de arcaizante se debe al prestigio que en el derecho de alcanzar la tradición, su tendencia a la formación, fraseología, fórmulas fijas, responde a la convicción de que ella lo hace más eficiente, más apto para dar respuestas rápidas y claras a los conflictos y también más discutible por ritual. En realidad, el marco de referente
diferencia el lenguaje jurídico y administrativo es siempre ideológico, valores, prejuicios e intereses en relación con el problema del poder. Un lenguaje jurídico administrativo, en síntesis, es comunicar o hablar acerca de algo que sea de las leyes, ¿verdad? De algo de la sociedad. Yo lo veo a ustedes Y muy... entonces, eh, justamente siempre va a ser el tema de las leyes, donde se trata de generalizar, o sea, porque las leyes aplican a todos. Por ejemplo, la Constitución Nacional del Paraguay aplica a todos los que están dentro de Paraguay, sea hombre, mujer, niño, Hola, profe, niña, ¿qué tal? como sea. Permiso. Hola, bro. ¿Qué tal? ¿Podés repetir un poco porque no pude escuchar porque una compañera puso un audio, no sé El cómo lenguaje y... jurídico y administrativo, ¿verdad? Sí, Ah, bueno. Que el lenguaje jurídico y administrativo siempre se refiere a las leyes y que es de manera lo más general posible, o sea, que abarque a todas las personas, porque justamente con el ejemplo de la Constitución Nacional, ¿a quién va la Constitución Nacional? Va a todas las personas que habitan, ¿verdad? En el territorio paraguayo, ya sea hombres, mujeres, ¿verdad? Niños, días, sin importar la edad, género, religión, lo que sea, para todos, sí o sí todos tienen que cumplir esa ley. Entonces es el lenguaje jurídico que es algo más, justamente más general, pero por más que sea para todos, siempre va a ser también lo más específico y detallado posible. ¿Para qué? Para que justamente no haya como que ese, como que una, tipo un error de interpretación, que la gente tome mal, ¿verdad? Que se pueda como que agarrar de eso para hacer, para tratar de ser vivo en síntesis, ¿verdad? Entonces, por más que sea algo general, también es lo más detallado posible, para que justamente, como mencioné, no se pueda dar a entender otra cosa y se tenga que hacer dos cosas prácticamente. Por ejemplo, en el caso del derecho de los niños, bueno, entonces que la persona encargada de un niño tiene que mandarle al colegio, ¿verdad? Tiene que darle comida, alimento y todas esas cosas que son parte de la obligación de los padres a sus hijos, vamos a decir. Entonces, se pone lo más detallado posible qué tiene que justamente cumplir. O sea, no dicen vos mantenerle, pero ¿qué está diciendo cuando hablas de mantenerle? ¿Entendés? Entonces siempre se detalla lo más que se puede qué es lo que tiene que hacer esa persona, cuáles son sus derechos, cuáles son sus obligaciones, cuáles son las maneras a acceder a algo. Por ejemplo, si te va a la municipalidad, entonces hay una ley que dice cómo se realiza el tributo, cómo se realiza lo que se gana del tributo, ¿verdad? Municipal, cómo se va destinado cada plata. No es que no es que hay una ley que dice, ah, bueno, se agarra, y toda la plata que entra en el Estado, bueno, cada uno puede hacer lo que quiere, no. Si no se detalla justamente para evitar que la gente coma plata en síntesis, o sea, viva o se agarre de esa ley y diga, ah, no sabes que yo voy a usar esta plata porque no hay pues ninguna ley que me diga que no puedo usar, entonces voy a usar. Entonces, el lenguaje jurídico y administrativo siempre es lo más general, pero a la vez lo más específico también. Y la parte administrativa ya es cuando se refiere, por ejemplo, a una empresa que habla con su gerente, que con el empleado, entonces hay como que hay también esa jerarquía de posición en relación a quién está hablando y con quién estás hablando. Entonces, eso más sería el lenguaje jurídico. Y como ejemplo tenemos una especie de resolución o memorándum que dice, esta resolución tiene por objeto el establecimiento del procedimiento de selección para la elaboración de la lista de espera para la provisión temporal de plaza del cuerpo auxiliar de Administración General con experiencia en información y asistencia al contribuyente durante las campañas de renta, mediante la confección y presentación de declaraciones y borradores del impuesto sobre la renta de personas físicas establecida para la normativa del Estado para cada régimen común a través del programa Padre. Entonces, si leen todo esto está dirigido a algo general, o sea, no hay no está dirigido a los adultos ni a los niños, no está dirigido a los ancianos, no está dirigido a un tipo de religión, organización, sino a algo general y se habla por eso de manera general, o sea, no hay un tú, sino es lo más imparcial posible y acá se detalla lo más específico cómo se tiene que hacer la lista justamente para el cuerpo auxiliar, que tienen que presentar, para qué va a servir eso, entonces se hace lo más detallado posible para que justamente no haya ningún tipo de malas intenciones al momento de participar de esto, ¿verdad? Lo mismo sería, por ejemplo, cuando se hace un concurso público
Entonces, siempre hay una ley que justamente detalla qué se tiene que hacer para evitar algún tipo de nepotismo, ver algún tipo de alguien que quiera venir a agarrar todo para él, entonces algún tipo de monopolio también, entonces para eso están las leyes, o es el tipo de lenguaje jurídico, justamente ser lo más general posible, pero a la vez también ser lo más detallado posible. Y eso sería lo que daríamos por hoy en la parte de lenguajes. Entonces vamos a hacer otra vez nuestro pequeño resumen de siempre. Y vamos a hablar primero, ahora que hablamos de los géneros, y en esos géneros, ¿cuál era el primero que hablamos? Género lírico. Sí, tenemos el lírico, que se refería al... Expresión metafórica. Punto de vista del sujeto. una expresión en realidad, que suele ser de manera metafórica y suele ser siempre, casi siempre cantado o entonado. Como habíamos visto, el tema de la música, el himno, los poemas también que tiene su ritmo, su entonación. Y siempre es donde el autor va poniendo su sentimiento, ¿verdad? O sea, va expresando en realidad lo que siente o lo que está pasando. Después teníamos, Épico narrativo. y ese podíamos definir como, Presenta una realidad ficticia o realidad representada. sí. Entonces cuenta algún tipo de historia, ya sea real o ficticio. Entonces puede ser algo imaginario o de manera ya exagerada o ficticia. El siguiente, ¿cuál era? Novela. La novela. Ese entraba como una subdivisión del género narrativo, que era como una historia larga. Después teníamos como otra subdivisión. ¿Cuál era la otra subdivisión que teníamos? Cuento. 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 Después, el cuento. ¿Cuál era la diferencia entre la novela y el cuento? Si alguien se acuerda. El cuento es más breve. Sí, el cuento era más cortito y también incluía menos personajes. Y no era tan detallado como una novela que sí era muy largo. Después de los cuentos teníamos Leyenda. sí, la leyenda, que era algún hecho ficticio, era algo folclórico en nuestro país, que iba narrando o contando el porqué o el nacimiento de ciertas cosas. Después teníamos, el último era, Fábula. ¿y cuál era qué era la definición de fábula? ¿Qué se entendía por fábula? Cuento moralizante. Sí, siempre daba una idea, una moraleja nos dejaba, tipo como que tratando de enseñarnos y de inculcarnos algún tipo de valor. Entonces, el último género que nos falta es, Género dramático. sí, el dramático. ¿Y cómo podríamos definir el dramático? Como ¿se acuerdan? Presentan uno varios conflictos. Sí, eran conflictos y esos conflictos no generaban un diálogo, o sea, se generaban a través del diálogo. Entonces, el dramático era hablar, relacionarse con alguien y bueno, a través de esa obra de teatro uno podía entender lo que sucedía. Las películas también eran del género dramático. Y después teníamos los niveles, o sea, las funciones. Y la primera función era, Función referencial o sí, la referencial, que representativa. su función, vamos a decirte, era, Describe el momento, la acción. sí, también era la de informar algo, o sea, describir, como dijiste, una situación. Después teníamos otro, Función expresiva o emotiva. la expresiva. ¿Y cuál Comunica era? la expresión del personaje, indica el estado emocional del emisor.
Muestra muestra las emociones del emisor. De ahí pasamos al... ¿Cuál es el siguiente? ¿Ya vimos la expresiva? Apelativa o conativa. Sí, la apelativa. Y su función era apelar justamente como dice algo. Tipo, trata de convencer al receptor de realizar o de comprar, de ver algún tipo de actividad que esté publicitando. Después teníamos Función poética. la poética. ¿Y cuál era? Como que una Cuenta algo de definición más artístico. más artístico, también más dramático, Metafórico. también usa mucho la metáfora. Entonces, después estaba el Metalingüística, metalingüístico. que se toma a sí mismo como referente. Aparte de eso también, o sea, Explica. era cuando contamos o hablamos de nuestro idioma o de nuestra lengua también, ¿verdad? Entonces, por ejemplo, los diccionarios, las enciclopedias donde va definiendo diferentes, los libros castellanos también, donde nos hablan de las diferentes reglas que tenemos, el uso de los acentos, las palabras mayúsculas, la definición de sustantivo, ¿verdad? El uso de la H, bueno, entonces eso era el metalingüístico cuando nos estamos refiriendo a nuestro propio idioma o lenguaje. Y eso era el último. Después teníamos ya los niveles de la lengua. ¿Cuáles podemos decir que eran los niveles que vimos? El primero era Lengua culta. la lengua culta. Muy bien. Y la lengua culta era cuando usamos la lengua culta. O cuando se refería a la lengua del tipo culta. Manera de expresarse adecuadamente. Sí, se expresaba de manera adecuada. También era siempre más rico, tenía una riqueza de vocabulario. Siempre había respeto, ¿verdad? O sea, siempre había el usted, señor, señora, magíster, ¿verdad? Entonces se cuidaba esos detalles. Después teníamos el lenguaje Vulgar. 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 Y el vulgar era ya más coloquial, más de nosotros, y que presentaba también errores ortográficos, algún tipo de error en el lenguaje, alguna reducción de palabras también. Y después de ahí saltamos a los que eran casi igual, que era Coloquial y no coloquial. coloquial y el no coloquial. Y eran prácticamente igual al cultural y al vulgar, solo que el coloquial era como el vulgar, pero sin tener tantos errores, vamos a decirte, como el vulgar. Y generalmente el vulgar y coloquial en realidad se usa más para definir algún tipo de clase social. Tipo a la clase más baja se les suele llamar como vulgar, o sea, ellos son los que más utilizan el lenguaje vulgar. Pero en realidad si ustedes buscan en la definición, casi no hay ninguna diferencia entre el coloquial y el vulgar. Y lo mismo con el no coloquial, son casi iguales. El culto sí a veces puede ser como que más exagerado, más estricto que el no coloquial que, por ejemplo, usan los noticieros, pero no hay tanta diferencia. Y nos faltaría entonces dos más. Lenguaje científico técnico. El científico, técnico, ¿verdad? Que Citar lo que pasa y tratar de informar. si trata de informar, es más frío, como dijimos, tipo no hay esa calidad de humano, ¿verdad? Tipo no hay el bienvenido o qué tal, dama y caballero, bueno, no había una presentación, sino era contar más y citar lo que tienen que informar. Y por último, entonces ya era el uno último que vimos recién más.
Lenguaje jurídico y administrativo. Sí, jurídico y administrativo. Comunicar las leyes. Sí, eso nomás, comunicar las leyes, habrá que tratar de que sea lo más general posible porque al hablar, por ejemplo, de una empresa, le tiene que afectar a todos los miembros de esa empresa, no puede haber nadie que esté desligado de esa responsabilidad. Y eso era entonces el resumen de la clase de hoy. Y terminamos entonces la parte de lo que es castellano, ¿sí? Ahora lo que le voy a hacer es mandar los ejercicios. No sé si está la coordinadora, Ivana o Norma. Profe, una consulta. Sí, Hay un nivel de lenguaje, o sea, no sé si yo estoy mal, que es literario, que de ese no se habló, o no sé si no va a entrar nomás. Creo que es sobre no, figuras literarias, algo así, ¿verdad? nivel de lenguaje no dimos literario. Ahora no sé, la clase pasada sí dimos en que era un tipo de texto. Tipología textual. Sí, en Sí, ahora sí. también sí, sería un texto literario que era igual al narrativo y los textos literarios justamente eran los cuentos, las novelas, las leyendas, todo lo que vimos ahora. Ese sería el tipo de texto en el sentido a que comunicaba el texto. No sé si se acuerdan. Tipo, estaban los textos informativos que Sí. informaban, los textos argumentativos que trataban de explicar el porqué de las cosas. Y por último estaba el texto literario o narrativo que contaban nomás. Tipo, servían para contar, hablar algún tipo de historia o esas cosas. Eso nomás era pero no hay ningún Dale, nivel. gracias. Sí, está bien. Y no está parece Ivana. Creo que no está nadie del... Sí estoy. Ah, y puedes mandar lo que te mandé por el grupo, entonces, para que hagan, para que practiquemos. Ahorita, Bueno, entonces en el grupo va a mandar y vamos a tener otra de 10 minutos mientras realizan la tarea y después de 10 minutos vamos a controlar entre todos. Ya va a ser una clase de comprensión lectora, porque en el examen lo que más se evalúa es la comprensión lectora. O sea, va a salir un texto y de ese texto tienen que responder varias preguntas. No es que va a ser así como ahora, qué sé yo, definir tal cosa, sino la mayoría es justamente practicar la comprensión lectora para que en el momento del examen, como el tiempo va a ser compartido, o sea, no es que va a tener un tiempo para rendir castellano ni otro para rendir matemáticas, sino se la dan los dos y ustedes tienen que saber cómo administrar el tiempo. Entonces, yo mando ya ahí el texto. Entonces, le doy 10 minutos y cualquier cosa me avisan si quieren más, que está larguito el texto que ahora le mando. Bueno, vamos a continuar. Y si no hicieron, vamos a hacer juntos entonces, pero vamos a ir viendo cuál era el... Pudieron al menos leer todo el texto, ¿verdad? Si Sí, pudieron profe. leer todo, entonces tranqui, porque así vamos a ver la interpretación que tuvimos del texto. Entonces, la primera pregunta, en primer lugar, es, el texto se llama Yo siempre tengo razón, ¿y qué es para ustedes este tipo de texto? O qué clasificación le pondría al texto, si es que le dedicamos una clasificación. ¿Quién Narrativo. sabe? ¿Cuál? No, Narrativo. no, no es narrativo, no está contando. argumentativo. Argumentativo, muy bien. ¿Por qué? Porque está tratando de convencernos o de explicar el porqué, ¿verdad? Del tema del yo siempre tengo razón y cómo la parte de opinar puede afectar a un tipo de diálogo. Entonces, este se sacó en realidad, o sea, se nota que se sacó de una página de un diario o de alguna revista y suele sacarse, o sea, este tipo de textos se suelen ubicar, no sé si llegaron a ver por ahí, como que la parte de opinión donde un editor, un periodista se va y escribe una opinión, o sea, su opinión o su idea, tira una ideología y trata obviamente de convencer al lector de que es lo que él está diciendo. Entonces, este sería un tipo de texto argumentativo. Y la primera pregunta dice, o sea, el ejercicio 9, de acuerdo en el texto, ¿cuál es la técnica para evitar una discusión complicada? A, B, C o D. ¿Cuál marcaron? Sí. Sí.
Sí, correcto. Entonces, presentar la opinión de forma oscura. Entonces, esa es la técnica para editar según el texto. 10. ¿Cuál es la tesis del autor del texto? A, B, C o D. Acuérdense que tesis es la idea que está presentando el comentarista. La La A. B. La A. Ah, La A, esa es la correcta. Entonces, porque la B es una parte en realidad de lo que está hablando todo el texto. La idea del texto justamente es en ver que quienes discuten están convencidos que los otros no tienen razón. O sea, es el tema de la discusión. Por eso dice, como el nombre, justamente tenía el yo siempre tengo razón. Entonces, es hablando de las personas que no pueden escuchar otro tipo de opinión diferente al de ellos, entonces genera muchas veces un conflicto en el diálogo. Como el tema 11, ¿cuál es el propósito principal del texto leído? A, B, C o D. D. C. C. Sí, el correcto entonces, esas dos personas que dijeron C, está súper bien. Convencer sobre la mejor forma de comportarse en una discusión. Porque como dijimos, es un tipo de texto argumentativo, entonces, como es argumentativo, siempre va a tratarlo de convencer a alguien a que se comporte de una determinada manera. Porque en realidad no explica la forma en la que la persona reacciona. O sea, no es que solo explica, sino él explica cómo reacciona la persona, pero como una consecuencia de que justamente hubo un mal diálogo, hubo un mal o sea, se entendió de manera incorrecta, entonces por eso reaccionaron las personas de esa manera. Pero es como que un efecto de la causa que él está tratando, que es justamente el que uno siempre tiene razón y quiere empezar una discusión. Entonces por eso el tema correcto es el ítem C. Después para el ejercicio 12 dice para qué el autor menciona a Aristóteles, Descartes, Unamuno en su texto. A, B, C o D. La A. ¿Alguien más tiene alguna? La A. La A. Sí. Entonces, la respuesta correcta es que es para aumentar a través de citas la opinión que sostiene. Justamente es, como es un texto argumentativo, su idea siempre es la de comunicar su pensamiento y va a utilizar la mayor cantidad de herramientas que pueda para justamente confirmar que lo que él está diciendo es lo correcto. Después tenemos el ejercicio 13 que dice, ¿cuál es el tema del texto leído? A, B, C o D. La D. ¿Alguien más? La D también. La D. Entonces, la verdad detrás de la discusión es la idea. Lo demás son justamente en herramientas que usa el editor o el autor para tratar de convencer al receptor de que lo que él está diciendo es lo correcto. Después tenemos el 14 que cita un pequeño fragmento justamente de la columna de opinión que estamos leyendo y dice, a partir del fragmento indicado, ¿por qué siempre se equivocan los demás? A, B, C o D. C. ¿Más? A. Sí. La respuesta A. correcta entonces es A, porque sus opiniones son pocos inteligentes. Porque Descartes señala que esto es un hecho, no es en realidad suficiente porque no hay un porqué. O sea, es como que venga fulano y diga esto es real, pero tiene que haber un porqué, un fundamento. O sea, acá esta es la idea correcta que justamente cita acá, que es porque sus opiniones son poco inteligentes. En el ejercicio 15 dice qué actitud manifiesta el emisor en el tratamiento del discurso. Tenemos A, B, C y D. ¿Cuál marcaron como la correcta? La A. ¿Alguien más que quiera opinar? No marcaron más. La respuesta correcta en este es justamente la B. Si qué actitud manifiesta el emisor en el tratamiento del discurso es
la de crítica, o sea, porque es un texto argumentativo y bueno, también es un texto de opinión, tipo el autor está opinando acerca de un determinado tema, entonces esa opinión lo da de manera crítica, o sea, no es objetiva porque él está tratando de convencer a todos, a toda cuesta prácticamente, de que lo que él está diciendo es correcto. Valorativa sí que menos porque no hay nada que valora, sino está hablando de otro tema. Y tampoco es optimista, o sea, no tiene nada que ver. Entonces, el correcto sería el de la crítica, porque justamente está dando una vista crítica, o sea, está criticando algo, está analizando, entonces por eso marcamos como el ítem B. Y por último, el ejercicio 16 que dice que aspectos dificultan la lectura del texto. El A, B, C o D. ¿De? La B, B. La B. La B, la De. reiteración constante de palabras e ideas. Entonces, esta sería la correcta. No es la falta de conocimiento ni lo demás, sino es la reiteración que justamente dificultan los textos. Porque si no hay una falta de conocimiento, tipo no va a poner nomás, entonces como que la persona no va a saltar o va a ignorar esa parte, ya que él está leyendo y no tiene conocimiento de lo que sucede. Y bueno, eso entonces fue todo por la clase de hoy. Y le voy a decir a la coordinadora que le pase una pequeña tarea que va a ser otro texto y que traten de resolver y controlamos la próxima clase. Entonces, gracias chicos por quedarse hasta ahora. Nos vemos mañana. Voy a ser también su profe de matemáticas, así que vamos a ver qué tal nos va. Voy a hablar también con la profe de matemática, a ver en dónde se quedaron, si alguien sabe. Entonces, podemos